Gracias a nuestro Padre Celestial, tenemos esta bendición de estar listos para exaltar su palabra a través de la lección de escuela sabática. Su amigo y servidor Joel agradece a cada uno de ustedes por escuchar esta exposición. Oremos. Misericordioso Dios, suplicamos, Señor, por el perdón de nuestros pecados y que seamos justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos con tu Santo Espíritu, que nuestro entendimiento, que nuestra mente sean abiertos y que vivamos una vida de obediencia a ti. En nombre de Cristo Jesús es nuestra súplica. Amén. La lección número 9 lleva por título Cuando te convirtiereis con todo tu corazón. Y el día domingo, la lección nos hace ver las innumerables veces en las que Dios les reitera las grandes bendiciones que ellos iban a disfrutar si fuesen obedientes. Por ejemplo, leamos Deuteronomio 30, el verso 9, dice lo siguiente: El Señor tu Dios hará que todo lo que hagas prospere. Multiplicará el fruto de tu vientre, las crías de tu ganado y las cosechas de tus campos. El Señor volverá a alegrarse contigo de tu prosperidad, así como se deleitaba con tus antepasados. Y el verso 10, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios, cumplas los estatutos y mandamientos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el verso 19, pongo hoy como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida y vivan tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios, obedécele y sé fiel a Él. De esto depende la vida, y el Señor te concederá muchos años de vida para habitar en la tierra que Él te había prometido, según juró a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Mi querido hermano, qué grandes promesas, qué grandes bendiciones para Israel. El único requisito: obedecer, amar, cumplir los mandamientos, los requerimientos de Dios. A pesar de todas las grandes bendiciones que Israel recibiría por ser fiel a Dios, Israel decidió ser desobediente. Por eso, el Señor dijo: he observado a este pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Por ello, la súplica de Dios es que alguien haga entender a este pueblo terco de lo que en verdad le conviene y decidan correctamente. Israel se había convertido en un pueblo terco y Dios estaba, podríamos decir de una manera para más comprensible, estaba desesperado. Buscaba que alguien le haga entender. Dios había hecho tantos milagros, tantas maravillas, pero a pesar de todo eso, el pueblo de Israel era terco. Por eso cuando leemos Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? En otras palabras, este texto dice: alguien podría hacerle entender a este pueblo terco que tienen que amar, seguir y ser fiel al Dios verdadero. Eso es lo que Dios estaba buscando de este pueblo, que entiendan
que comprendan que ellos deben de saber elegir correctamente. ¿Qué tan difícil puede ser escoger entre la vida y la muerte? ¿Qué tan difícil puede ser? Pero mi hermano, muchas veces también nosotros no sabemos elegir bien. Mi yeten significa que Dios estaba buscando que alguien haga entender a este pueblo. Esto expresa fervientemente el anhelo de que en verdad Israel debería de decidir bien. Dios quería que ellos decidan bien. Dios desea profundamente que al utilizar nuestro libre albedrío, decidamos ser fieles y obedientes a sus requerimientos para ser verdaderamente felices. Y esto es una muestra, mi hermano, de que Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios no obliga. Él está listo para colmarnos de bendiciones si respondemos, si obedecemos, si decidimos correctamente. Él está listo para darnos una lluvia de bendiciones. Lo único es que utilicemos nuestro libre albedrío de manera correcta. El día lunes, el título es Me buscaréis y me hallaréis. Dios advirtió al pueblo de todos los sufrimientos que iban a tener por la desobediencia. Y estas advertencias que Dios les dio al pueblo de Israel a través de Moisés fue mucho antes de que ellos ingresaran a la tierra prometida. Israel entró a la tierra prometida sabiendo ya lo que les iba a suceder si ellos cometían el error de ser desobedientes. Leamos Deuteronomio capítulo 4, versos 26, 27 y 28. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que desaparecerán inmediatamente de la tierra que van a tomar posesión una vez que crucen el Jordán, y de que no pasará mucho tiempo allí sin que sean aniquilados por completo. El Señor los dispersará entre las naciones, y no quedarán más que unos pocos en medio de esas naciones a las que el Señor los deportará. Allí darán culto a dioses que son hechos fabricados por manos humanas, con piedra y madera, dioses que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Ese iba a ser el futuro de Israel. Dice en el verso 26 que iban a desaparecer, que serían aniquilados, que el Señor los iba a dispersar entre las naciones. Y eso sucedió. Israel, al entrar a la tierra prometida, al final se dividió en dos grupos. El reino del norte, comprendida con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus. Y el reino del norte, mi hermano, desapareció, tal como dice el texto. Desapareció. Y el reino del sur fueron dispersados. Mi querido hermano, Dios les había advertido. Dios les había dicho. Y eso es la presciencia de Dios. Es decir, el conocimiento anticipado de lo que iba a suceder. Dios les había advertido innumerables veces. Pero Israel nunca no hizo caso a las advertencias. Israel sufriría las consecuencias de sus malas decisiones. Este pueblo terco y de dura cerviz muy fácilmente se olvidó de Dios. Al entrar a la tierra donde fluía leche y miel, a la tierra de abundancia, se alejaron de Dios, fueron desobedientes. Y en múltiples ocasiones, Dios les suplicó que decidan bien, pero ellos nunca lo hicieron. Entonces, el día lunes
el título Me buscaréis y me hallaréis. El amor y la gracia de Dios siempre están disponibles. Aún en medio de nuestro sufrimiento por nuestras malas decisiones, Dios nos busca y espera que regresemos a Él. Leamos Deuteronomio 4, versos 29, 30 y 31. Entonces, desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscaras con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando al cabo de los años hayan pasado por estos sufrimientos y angustias, entonces te volverás al Señor tu Dios y le obedecerás. Porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, que no te abandonará, ni te aniquilará, ni se olvidará de la alianza que con juramento hizo a tus antepasados. Mi hermano, esta es una muestra que tenemos un Dios de amor. Dice que en medio del texto, verso 29, desde allí, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor, de nuestra angustia, en medio de nuestra enfermedad, por causa de nuestra desobediencia, si buscamos a Dios, Él está pronto, Él está listo para socorrernos, si le buscamos de todo nuestro corazón. Y entonces, recordemos que Isaías 55:6 dice que tenemos que buscar a Jehová mientras puede ser hallado, y tenemos que llamarle en tanto que está cercano. Porque muy pronto, mi hermano, muy pronto, el tiempo de gracia que vivimos se habrá terminado. Y cuando leemos el comentario bíblico adventista, tomo 7, el fin del tiempo de gracia vendrá repentinamente e inesperadamente, cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Por eso, mi querido hermano, no debemos estar jugando. Tenemos que ser fieles a Dios, porque muy pronto este tiempo de gracia, este tiempo de espera que el Señor nos da la oportunidad de regresar a Él y ser fieles a Él, va a terminar. Y cuando eso suceda, ya no habrá más oportunidad de salvación. El día martes, el título dice Teshuvá. Y vamos a leer este texto que encontramos en Deuteronomio 30, versos 2, 3 y 10. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandamientos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te volverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Y el verso 10, el Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumples los mandamientos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el verso 2 y el verso 10 encontramos una palabra muy interesante. Regresen al Señor. Dice, regresen. Y en el verso 2, si te vuelves. Esas dos palabras significa Teshuvá. Teshuvá significa regresar, volver, pero es un volver como resultado de un cambio, de un verdadero arrepentimiento que ha ocurrido en nosotros. Esta es la invitación. Esta invitación es una muestra de la gracia, del amor de Dios. Él está listo para perdonarnos y volver a empezar de nuevo, como si nada hubiese acontecido. Por lo tanto, Teshuvá nos hace recordar que, en primer lugar, el pecado nos aleja de Dios. Hacemos una decisión equivocada y nos alejamos de Dios.
Pero en medio del sufrimiento por haber decidido mal, reflexionamos de nuestra condición y nos arrepentimos. Y este arrepentimiento nos lleva a una conversión, una transformación. Entonces decidimos regresar a Dios. Cuando leemos Deuteronomio 30, entonces, dice, si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Regresamos a Dios siempre y cuando es porque ha ocurrido una transformación en nuestra vida. Por ello, el arrepentimiento involucra los siguientes pasos. Primero, reconocer nuestras faltas, pedir perdón, reponer el daño, decidir regresar, volver a Dios y vivir una vida de obediencia. Todo eso implica teshuvá. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado constante de Dios. Ese es el llamado del Señor Jesús. El llamado al arrepentimiento. Por eso dice Apocalipsis 3:19, sé pues celoso y arrepiéntete. Mi hermano, la experiencia del arrepentimiento es una experiencia continua, diaria, permanente, porque siempre estamos decidiendo, a veces equivocadamente, y nos alejamos de Dios. Por lo tanto, tenemos que diariamente, continuamente arrepentirnos, pedir al Señor perdón, buscar una transformación por medio del Espíritu Santo de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro ser y regresar a Dios. En Lucas capítulo 15 encontramos un ejemplo bastante especial acerca de lo que es teshuvá. Vamos a leer el verso 12. El menor de ellos, el hijo pródigo, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Ahí encontramos el pecado. Cuando nos alejamos de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, haciendo lo que queremos, decidiendo mal, utilizando nuestro libre albedrío equivocadamente, nos alejamos de Dios, rebelándonos contra Dios, entonces estamos en pecado. Y el verso 16 dice que y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En medio de su dolor, cuando ya no estaban los amigos, cuando ya no tenía dinero, cuando el hambre comenzaba él a experimentar, entonces reflexiona y dice, ¿cuánta gente, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Este joven estaba reflexionando ahora de su condición triste, lejos de Dios. Y entonces el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es teshuvá. Teshuvá es regresar a Dios después que nos hemos dado cuenta que nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Hemos pedido perdón, hemos sido transformados por el Espíritu Santo y entonces regresamos a casa. El verso 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es el final de Teshuvah. Regresar con el Padre, regresar a Dios. Qué experiencia tan grande, mi hermano. Por lo tanto, recordemos, Teshuvah es una experiencia que en un momento nos alejamos de Dios y en medio de nuestro sufrimiento recapacitamos y decimos que lejos de Dios la vida no tiene sentido. Y entonces pedimos perdón y el Espíritu Santo obra una transformación en nuestra vida y entonces regresamos a casa. En la tradición hebrea, mi hermano, el Teshuvah es una experiencia que dura 29 días. En el mes de Elul, entre agosto y septiembre, es el mes en el cual 29 días eran dedicados a la experiencia del Teshuvah, es decir, cada persona experimentaba una reflexión acerca de su vida, lo que ha sido, de los pecados, de la forma de vida y pedir perdón. Porque después del mes de Elul venía el Yom Kippur, era el día de la expiación. Por lo tanto, si en el pueblo de Israel había alguien que no se había arrepentido totalmente, el sacerdote que oficiaba en el templo el día del Yom Kippur podía morir, porque alguien en el pueblo no se había arrepentido y confesado y vuelto a Dios. Mi hermano, es importante. Es muy importante que comprendamos que el arrepentirnos, el convertir, el ser transformados, el decidir nuestra vida íntegra, dedicada a Dios, es importante y es vital, especialmente hoy que vivimos frente a la tierra prometida, que Cristo puede regresar pronto por nosotros. El día miércoles, el título es de todo vuestro corazón. Y el verso que encontramos en Deuteronomio 4:29, que ya lo hemos leído, pero dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios y lo hallaras, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Vez tras vez el Señor hace ese pedido, que lo busquemos de todo corazón y de toda nuestra alma, es decir, que nosotros sintamos la necesidad, la urgencia de vivir una vida transformada, de reconocer que solamente junto a Dios nuestra vida tiene sentido. La pregunta sería: ¿y qué es arrepentirse de todo corazón? Y la Biblia nos da la respuesta. Deuteronomio 32 dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Significa obedecer, mi hermano. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, significa que ha ocurrido un arrepentimiento en nosotros, ha ocurrido una transformación en nosotros. Tenemos la convicción de que solamente con Dios nuestra vida tiene sentido. Por lo tanto, convertir, hallar, buscar a Dios de todo corazón significa que somos obedientes a Dios. Obedecemos a Dios. La obediencia viene a ser un fruto de buscar a Dios de todo corazón. El arrepentimiento, por lo tanto, mi hermano, es relacionado con el Teshuvah. Es decir, reconocer nuestras faltas, pedir perdón, que es humillarse, reponer el daño,
decidir regresar al camino hacia Dios, vivir una vida de obediencia. Y entonces, como el apóstol Pablo, podemos decir, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso ocurre cuando ha habido en nosotros una transformación y hemos buscado a Dios de todo corazón. Y la manera como nos damos cuenta que ha habido una transformación y ha habido un cambio en nuestra vida y hemos buscado a Dios de todo corazón es porque somos obedientes a Dios en todos sus requerimientos. Por eso dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El día jueves encontramos el título Arrepentíos y convertíos. Este es el mensaje, mi hermano, el mensaje actual para cada uno de nosotros también. Arrepentíos y convertíos. San Juan Bautista tenía este mensaje. Su mensaje era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús mismo, el Señor Jesús decía, cuando llegó a Galilea, dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Por lo tanto, este mensaje de arrepentíos y convertíos viene a ser tan actual para nosotros. Este tiempo tenemos que arrepentirnos y convertirnos y regresar al Padre. Eso es Teshuvá. Cuando leemos Deuteronomio 15:5 dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ese es el resultado de un arrepentimiento y una conversión, de una vida transformada. Cuando una vida es transformada, lo único que nosotros buscamos es guardar los mandamientos de Dios, obedecer a Dios sobre todas las cosas. En la Biblia el arrepentimiento se relaciona con un cambio de mente, involucra una nueva actitud, un mejor estilo de vida. Es un cambio de rumbo. El pecado nos aleja de Dios. Ahora caminamos hacia Dios porque ha ocurrido un arrepentimiento, una conversión. Y recordemos un poco acerca de lo que hablamos acerca de Teshuvá. El Teshuvá tiene que ver con el arrepentimiento y la conversión. Nos arrepentimos porque en nuestra mente ha ocurrido un proceso, en nuestra mente reflexionamos, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo, la manera que estamos viviendo no es correcta, no nos conviene. Entonces tenemos una nueva forma de pensar, cambia nuestra manera de pensar y se relaciona con una metamorfosis. Reflexionamos y decidimos pedir ayuda al Señor Jesús y al Espíritu Santo que ocurra un cambio, una transformación en nuestro ser. Es decir, un cambio para mejorar desde el interior hacia el exterior. Esa es una transformación total, una metamorfosis. El conocimiento y la reflexión de nuestra situación es importante. Cuando en medio de nuestro sufrimiento nos damos cuenta que una vida sin Cristo, sin Dios, no tiene sentido, entonces vamos a buscar ayuda. Por lo tanto, la conversión es un cambio de dirección. Antes caminábamos alejándonos de Dios, pero ahora vamos a caminar hacia Dios. Significa volver, regresar al punto inicial para no cometer el mismo error. Es la acción que tiene como fundamento el arrepentimiento.
una verdadera conversión tiene como base el arrepentimiento. Entonces, los frutos visibles que nos dicen la clase de arrepentimiento que experimenta la persona. La conversión va a dar frutos, y esos frutos son visibles, que nos van a decir que en verdad ha ocurrido un arrepentimiento y una conversión. Los frutos buenos que produce Hechos capítulo 3, verso 9 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mi querido hermano, tenemos que buscar ser convertidos en verdad, ser transformados por medio del Espíritu Santo. En conclusión, quien obra el arrepentimiento en nosotros es el Espíritu Santo. Leamos San Juan 16, versos 7, 8, 9 al 11. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Por lo tanto, mi apreciado hermano, el que obra el arrepentimiento en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llamando a tu mente, a tu corazón, está buscando que nos arrepintamos de nuestras acciones, de nuestra mala forma de vida, de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, y que pidamos perdón y que regresemos a Dios nuevamente. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro arrepentimiento es genuino? Mateo 8 dice lo siguiente: producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, una vida de obediencia, una vida que ha sido transformada, que hemos experimentado el arrepentimiento y hemos sido transformados por el Espíritu Santo, va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento y conversión siempre van juntos y son indispensables para recibir el perdón. Arrepentimiento es la convicción profunda de que debo volver a Dios, y la conversión es la acción misma de dar la espalda al pecado y caminar hacia Dios, volver hacia Dios, regresar a Dios nuevamente. Y esa es una verdad presente. Cuando leemos Apocalipsis 14, versos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, aquí encontramos, mi hermano, el llamado que nosotros tenemos que prestar atención. Primero, dice: temed a Dios y dadle gloria. Ese es el llamado. ¿Por qué razón? Porque estamos teniendo una vida de desobediencia. No estamos adorando a Dios, no estamos dando gloria a Dios, honra a Dios como debía de ser. Nuestra vida no hemos entregado nuestra vida totalmente a Dios. Entonces, tenemos que arrepentirnos de una vida sin Dios, porque pecado es vivir sin Dios. Vivir sin Dios es pecado. Si no honramos y damos gloria a Dios, entonces nosotros, cada uno de nosotros, nos consideramos como el Dios de nuestra vida. Y eso es digno de arrepentimiento. Luego dice: adorad al Creador. Significan nuestras acciones. Convertirnos de nuestros propios caminos. Pedir perdón a Dios.
y ser obedientes a Dios. Adorar a Dios debe ser producto de nuestra obediencia a Dios. Adorar a Dios debe ser el producto de que hemos sido, en primer lugar, transformados. Hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo. Y una vida transformada, entonces ahora adora de manera correcta a su Creador. Obedecer a Dios y demostrar que amamos a Dios con nuestras acciones. Mi querido hermano, qué lección tan profunda. Tenemos mucho que aprender todavía, pero por ahora es mi deseo que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta otra oportunidad. Se despide su servidor Joel.